Amadísimos hermanos y hermanas todos en Jesucristo nuestro Señor. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre para todos ustedes, mis amados hermanos. Soy el Padre Jonathan Núñez, administrador apostólico de Monseñor Andrés Tirado Pérez, a nivel de toda la costa colombiana, exorcista de la costa de Colombia por parte de la Congregación Sacerdotal Internacional. Somos católicos independientes y precisamente a este respecto deseo hablarles en el día de hoy. Son muchas las personas que se acercan a nosotros necesitando de nuestra atención pastoral en las diversas áreas donde la Congregación Sacerdotal Internacional lleva a cabo su ministerio en cada uno de sus sacerdotes y de sus obispos. Muchos de ellos con la inquietud en mente: ¿qué es la Congregación Sacerdotal Internacional? ¿Por qué católicos independientes? ¿Quién es Monseñor Andrés Tirado Pérez? ¿Quiénes son los sacerdotes de la Congregación Sacerdotal Internacional? ¿Son acaso católicos o no? ¿En qué consiste su catolicidad? Para comprender esto, tenemos que partir primeramente de un análisis acerca de la realidad de lo que es la Iglesia Católica Universal. ¿Sabían ustedes que la Iglesia Católica está constituida por más de 24 iglesias autónomas? Es así. La Iglesia Católica no solamente se limita al rito romano, a los que están bajo la potestad del romano pontífice, sino que es una gran comunión y extensión de iglesias. 23 iglesias orientales, una occidental. Es a este fenómeno al que se le conoce como iglesias autónomas sui iuris. La rama occidental, que está representada por la tradición latina de la Iglesia Católica Apostólica Romana, aunque hay iglesias independientes de Roma, del Vaticano, que siguen la misma línea del actual pontífice Francisco como nosotros. Somos una rama de la Iglesia de tradición católica con sucesión apostólica válida, debidamente sustentada. Conformamos una congregación de carácter independiente que está legalmente constituida y reconocida por el Estado colombiano y amparada bajo todas las normativas, leyes y tratados nacionales e internacionales correspondientes a la libertad religiosa. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Somos católicos en cuanto a la doctrina. Somos católicos en cuanto a nuestro bautismo. Somos católicos en cuanto a la administración de los sacramentos de la tradición católica, porque la predicación de nuestra doctrina es una predicación netamente católica y los sacramentos que se imparten en la Congregación Sacerdotal Internacional son católicos, como lo son en todas las ramas 24 de nuestra fe católica a nivel universal. Nuestra independencia es institucional, pero nuestra fe es católica como lo es el credo. La Iglesia Católica Universal es una sola, mis queridos hermanos. Cristo ha instituido una sola iglesia que se ha distribuido y se ha organizado por todo el mundo de diversas maneras. Una parte bajo la potestad del obispo de Roma, el Papa Francisco, otras regidas por patriarcas, arzobispos, obispos. Por ejemplo, la iglesia melquita está presidida por su beatitud, el patriarca Gregorio III. La iglesia greco-católica ucraniana, por su beatitud, el arzobispo mayor Sviatoslav Shevchuk. Los romanos, regidos por el Papa Francisco. La Congregación Sacerdotal Internacional está regida por el excelentísimo Monseñor Andrés Tirado Pérez, que es nuestro arzobispo patriarca. Ejerce un patriarcado porque gobierna la iglesia de la Congregación Sacerdotal Internacional,
precisamente a nivel internacional, valga la redundancia. Todos con tradición apostólica, por supuesto. La tradición apostólica es la transmisión mediante el sacramento del orden por la imposición de las manos de la misma misión y la potestad de los apóstoles a sus sucesores, que son los obispos. Gracias a esta transmisión es que la Iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras que a lo largo de los siglos ordena todo su apostolado a la difusión del reino de Cristo sobre la tierra. La doctrina católica y la tradición apostólica que se viven, la espiritualidad que se cultiva y la experiencia de vida que se debe enseñar y transmitir en cualquier rama de la Iglesia católica apostólica es la misma, que es el apostolado en el amor. Cuando nosotros profesamos el credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano, algunos lo llaman el credo largo, el credo corto, ahí está el resumen, el compendio de toda nuestra fe. Ahí profesamos en la celebración de la Eucaristía, que nos unifica como católicos en la fe cristiana y en el llamado al apostolado, a seguir a Cristo y a vivir su evangelio, independientemente del apellido, romano, ortodoxo, anglicano, vétero, etc. Siempre lo reafirmamos y lo declaramos una vez que en la celebración de la Eucaristía decimos: creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. No dice romana, ni diferencia ni excluye por el apellido, porque la Iglesia no solamente está circunscrita al ámbito romano o al Vaticano o a la Santa Sede, es mucho más grande que Roma, mis amados hermanos. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados y el mismo es el que nos hermana a todos nosotros en la fe católica. Cuando nosotros planteamos esto y hacemos una analogía de la Iglesia como la estructura física de los árboles tienen un tronco común, Iglesia católica de sucesión apostólica, y en su desarrollo a través del tiempo dan origen a diferentes ramas: romana, ortodoxa, copta, anglicana, independiente, Old Catholic Church. De una rama a otra varían siempre aspectos metodológicos, ideológicos, teológicos y rituales, según sea la misma rama. Pero el magisterio y la doctrina de la Iglesia, con base en el fundamento cristiano, no cambia en su esencia original. Vivir como creyentes, el mandamiento del amor y sobre todo la celebración válida de la Santa Eucaristía, que es el núcleo armonizante de toda nuestra vida cristiana, fuente y culmen de todo lo que hacemos, juntamente con la legítima y la válida sucesión apostólica. Otro aspecto en particular, a diferencia de la Iglesia romana, es que en las demás denominaciones y en las demás ramas del catolicismo en el mundo entero, el celibato es opcional, es decir, los sacerdotes y obispos pueden casarse, tener su familia, asimismo es igual que trabajen y que obtengan sus ingresos de un empleo o de una profesión independiente, por lo cual no se depende exclusivamente de la ofrenda colectada en la misión pastoral. Entre las diversas denominaciones católicas siempre se respeta y se le considera al arzobispo o al obispo primado como el representante de esta rama, de esta iglesia correspondiente o iglesia particular. Así, con los distintos primados de las diferentes iglesias católicas, el arzobispo de Canterbury, por ejemplo, representa a la iglesia anglicana, el patriarca de Constantinopla a la iglesia ortodoxa, y en el caso de la iglesia católica romana, al Santo Padre se le reconoce como al obispo primado de Roma. Le amamos, lo respetamos y oramos por él. Algunos pueden pensar que ser independiente del pontífice, del obispo de Roma, quiere decir que estamos en contra de él, y no tiene absolutamente nada que ver con eso. Tampoco significa que le desconocemos.
tampoco tiene nada que ver con esto. La independencia es institucional y el credo sigue siendo el mismo. Los sacramentos son los mismos porque la Iglesia es la misma. Aunque no nos encontremos institucionalmente en plena comunión, aunque no estemos dependiendo jurídicamente del Vaticano. Esto es importante comprenderlo y conocer las diferencias y las implicaciones. A nivel legal, es muy importante que como iglesia o como congregación se esté legalmente, jurídicamente reconocida por el Estado colombiano, que es donde nosotros tenemos principalmente nuestra sede y donde hay pues mayor presencia. Acá en nuestro país, en nuestro caso, la personería jurídica es la 0985, otorgada el 15 de septiembre del año 2014 por parte del Ministerio del Interior. Es necesario clarificar que junto al reconocimiento jurídico del Estado, la Iglesia o la congregación siempre debe contar con los documentos que sustenten su reconocimiento eclesiástico. Los documentos de los que les hablo se denominan sucesión apostólica, que en el caso de nuestro arzobispo, Monseñor Andrés Tirado Pérez, puede ser investigado o consultado en internet, donde en nuestra página web tenemos todos estos documentos debidamente sustentados. Es la forma verificable, comprobable de que su episcopado procede de una sucesión que llega históricamente hasta los apóstoles, al igual que el Papa Francisco, al igual que con los diferentes arzobispos, patriarcas, obispos de las diferentes ramas de la Iglesia. Es importante saber que la elección de participar con nosotros de los sacramentos o de cualquier proceso formativo es un derecho individual y en libertad. A nadie se le dice en ningún momento que tenga que volver a bautizarse o a confirmarse, ni abandonar en ningún momento a la Iglesia católica, porque no se está haciendo un cambio de religión. Es un tema de conciencia y de madurez. Se tiene jurisdicción a nivel nacional e internacional y para nosotros es más importante lo que se pida o solicite el pueblo, si requieren o si solicitan de la presencia de alguno de nuestros sacerdotes, si desean hacerse miembros activos de la congregación. Nuestra misión consiste en ir a fundar misiones, a establecer y a atender pastoralmente los lugares donde no hay atención pastoral. Y en nuestro campo, donde ejercemos también el ministerio de la liberación, de la sanación, de los exorcismos, cuando sabemos que la mayoría de las diócesis y arquidiócesis a nivel nacional e internacional pues no cuentan con este servicio de exorcistas. Nosotros pues sí lo tenemos y hace parte pues de nuestro campo donde ninguna otra persona pues ya podría interferir. En este aspecto pues se trata, mis amados hermanos, de que el creyente adulto y sobre todo maduro en la fe se reconozca como miembro del cuerpo de Cristo y se concientice que la fe no es un aspecto estático de la vida, sino que es la fuerza dinámica de Dios que actúa con nosotros desde la eternidad y que habita en sí, y que ello implica que como un órgano activo del cuerpo de Cristo se mueva y no que se acomode. Implica también un cambio y una transformación permanente de crecer, madurar, tener criterio y sobre todo soberanía individual, apersonarse y transformar la Iglesia bajo la guía del Espíritu Santo. La Congregación Sacerdotal Internacional realiza la celebración de la Santa Eucaristía porque la consagración del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es una sola, porque Cristo es uno. Y el mismo Cristo que se consagra en mis manos
Es el mismo Cristo que se consagra en las manos de nuestro arzobispo, Monseñor Andrés Tirado Pérez, y es el mismo Cristo que se consagra en las manos del Papa y de cualquier sacerdote a nivel nacional e internacional. Es a Cristo al que invocamos desde las diversas manifestaciones católicas, es la fe de los participantes de la celebración la que reconoce, por supuesto, esta consagración en las manos del sacerdote cuando afirmamos este es el sacramento de nuestra fe. Y por ello, no solamente la fe de quien preside la celebración, sino también la fe de la asamblea, la expresión conjunta de todo un grupo de personas que lo invocamos, lo afirmamos, lo confirmamos y lo aceptamos vivo, presente y actuante en cada uno de los que participan activamente de la Santa Eucaristía, lo que cuenta. Ejercemos la misma acción sacramental que en toda la Iglesia universal, en el bautismo, la comunión, la confirmación, la sanación, la liberación, las Eucaristías, en sufragio por las almas de nuestros hermanos difuntos, eh, los talleres de formación, la realización de los exorcismos, como lo es en mi campo, como exorcista de la costa colombiana, etcétera, etcétera, la celebración de los matrimonios. Todo esto se debe manejar directamente con el sacerdote que está encargado de la misión y no es necesaria la intervención o el permiso de algún sacerdote o obispo de la Iglesia romana. Nosotros tenemos nuestros propios superiores porque la Congregación Sacerdotal Internacional tiene autonomía, tiene independencia y todo esto con respaldo legal y apostólico por la Asociación Apostólica Legítima. Monseñor Andrés Tirado Pérez, que es nuestro arzobispo, presidente y representante legal de la Congregación Sacerdotal Internacional, trabaja desde hace más de 15 años en el Ministerio de la Liberación y de los exorcismos, de la sanación física, espiritual, sanación interior y psicológica, la ayuda para el progreso personal, la prosperidad, la restauración de hogares, la medicina natural y la consejería espiritual. Él tiene varias misiones acá en Colombia y a nivel internacional en países como Estados Unidos, Argentina, Perú, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico y México. Es doctor en teología, escritor de varios libros de alta importancia espiritual y académica con impacto a nivel nacional e internacional, conferencista en temas de superación personal y empresarial, presidente de la Corporación Sin Ánimo de Lucro Tu Corazón y el Mío para la Humanidad, donde desarrolló varios proyectos sociales, en especial un comedor infantil en Ciudad Bolívar, uno de los sectores más deprimidos de violencia y de muchísima necesidad. Diariamente, durante 5 años, se entregaron en todas las formas, en especial ayudas y almuerzos a 120 niños, en su mayoría desplazados y de escasos recursos, madres, cabeza de hogar, tercera edad, entre otros. En la web y en las redes sociales encontrarán videos, fotos, documentos y mucho más sobre su ministerio y trabajo a lo largo pues, de todos estos años. Él es el fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas Ecuménicos, gestor de eventos internacionales sobre liberación y exorcismos, y uno de los exorcistas de mayor prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional, que incluso ha participado en el encuentro internacional de exorcistas que se organiza en el Vaticano. Eh, a pesar de no ser romano, pues hay un reconocimiento interinstitucional y un respeto y un ecumenismo pues manejado bajo cierta prudencia, pero en respeto siempre de todos los sacerdotes y obispos de todas las denominaciones. Los sacerdotes de la Congregación Sacerdotal Internacional no dependen del Vaticano, en consecuencia, ni de ninguna diócesis romana, sino que dependemos directamente de Monseñor Andrés Tirado Pérez.
En la Congregación Sacerdotal Internacional estamos para servirte. Nos encontramos en todo el territorio nacional, en nuestro país, en Colombia, y también a nivel internacional. Acá en la costa colombiana represento a Monseñor Andrés Tirado Pérez como administrador apostólico y rijo esta misión en su nombre, llevando atención pastoral, evangelización, liberación y sanación a todos los lugares desatendidos, y más ahora en esta situación de pandemia. Cuando muchas iglesias están cerradas, nosotros trabajamos sin descanso, llevando la Eucaristía a todos los lugares, llevando la presencia de Dios a todas partes donde se nos solicita, y sobre todo en este ministerio del exorcismo, de la liberación, ayudando a tantas personas necesitadas de orientación espiritual, de sanidad y de esa presencia liberadora de Cristo que les arrebata del dominio de la maldad, del infierno, del demonio y de la muerte. Que el Señor les bendiga y les guarde a todos y les conserve siempre en su amor.